Bueno, entonces estábamos con esta cuestión del exponencialismo y una de las personas que está trabajando en estas cosas muy interesantes es este señor Blaise Agueras y Arcas, que es un científico de Google. Él estuvo en Microsoft antes, googleenlo porque tiene cosas súper interesantes. Desarrolló unos software, trabajó en visualización, es una de las personas que más entiende de deep learning, de machine learning, de deep learning. Eh, y lo que me gustó de esta frase que tiene ahí, ¿no? Que es algo que hemos visto en otros momentos, es esa idea de que con las computadoras se pueden hacer muchas cosas, obviamente. Piensen que los primeros usos de las computadoras siempre fueron administrativos, para hacer censos, comerciales, para hacer negocios. IBM le vendía computadoras. Uno de los dueños de IBM dice, en el mundo no hay más que 5 clientes de las computadoras. Eh, Hay fenómenos muy divertidos. Si ustedes vieron Mad Men, la serie de Mad Men, en algún momento, casi al final de la serie, meten una computadora en la agencia de publicidad y es como que la computadora va a empezar ahora a cambiar todo y eran cosas puramente instrumentales en ese momento, pero tiene que ver con la invención de la magia, ¿no? Y en ese Vale, perfecto. sentido es un mundo realmente fascinante. Vale, En los Franco. últimos tiempos ha habido eh, muchas exposiciones donde se trató de tomar el tema de lo humano, no de la máquina, ya de lo humano, más que humano, ¿no? Y ver esta fusión entre la máquina y las personas, cómo se podía convertir en el futuro de nuestra especie. Y esto se hizo en Barcelona en el año 2016, una exposición muy espectacular en un centro cultural que hay ahí en el centro, en el Raval, en el barrio gótico, donde se planteaban todas estas preguntas, ¿no? Que son las que nos seguimos planteando, después esto fue de 3, 4 años atrás. ¿Cómo será la humanidad dentro de 100 años? ¿Podríamos seguir modificando el cuerpo, la mente? ¿Cuál es el futuro de la especie? ¿Cuáles son las tecnologías emergentes? Y hubo un montón de conferencias y charlas, se las pueden ver todas en YouTube. De esas exposiciones hay muchas, pero esta en particular es muy, muy interesante, muy buena. Recapitula muchas de las preguntas que nos venimos haciendo en la cursada y fue muy bien curada, así que les recomiendo que la visiten. Eh, y en este mundo, en este campo, podríamos ver esto. Ahora, espera que yo no lo tengo, esto, porque se lo pasé a Julito. ¿No volvió Julito, Renata? No, todavía no. Pero, Ok. ¿querés que busque No, algo? no, para. No, no, yo lo busco acá. Dale. Me voy acá. Eh, Ahí va. no, este es el anterior, ahora tiene que venir este otro. ¿Qué pasó con este? Sí, era el link este que se How far is it? perdió acá. No sé por qué no. A ver si estaba mal este número. Yo no sé. Espera. No. No. Es que no sé si lo está tomando. Si no, buscamos acá. Espera. A ver si es el. Acá la encontré. No. ¿Lo encontraste? Es ¿De quién es? es de. Espera. Del que hace Iron Man. Inteligencia artificial, futuro inteligente. A ver si es este. Desconnection está mal. Es que no sé si pasó algo con la conexión acá también, ¿no?
Estaba acá. Era uno de este tipo, este actor famoso. Video de... Ah, es este, mirá. 708. Acá está. Ah, le está hablando Julito al router, dice. Ahí lo encontré, creo. No sé. ¿Crees que lo ponga? ¿Lo encontraste? Es este que... Si no, te lo pongo acá, espera. Porque no sé por qué no aparece acá. Está acá, mira. Acá se empezó a andar cosas que no tienen que andar. Ah, porque al estar conectado debe estar mucho más lento. Ahí te lo pasé en el chat global. Sí, ahí lo tengo. Comparto yo. Dale. Entonces salgo de acá. Stop share. Son los 2 primeros minutos ahí. ¿Este? Sí. Genial. Now it seems Una serie de 8 videos esto. welcome to Vemos 2 YouTube minutos del Original primero. Stages, once home to Howard Hughes' Spruce Goose assembly hangar and home to much of the first Iron Man, filmed 12 years ago. Many happy memories here. And speaking of taking a look back, technology. It's advancing faster and taking less time to be widely adopted than ever before. Like, as in it took roughly 10,000 years to go from writing to printing press, but only about 500 more to get to email. Now it seems we're at the dawn of a new age, the age of AI, artificial intelligence. Please define. AI is a branch of computer science dealing with the simulation of intelligent behavior in computers. Yeah, okay, there you have it. What does it mean? I don't know. Tons of folks are working on it, right? Most people don't know that much about it, and of course, there's no shortage of data or opinions. Anyway, I've heard it said that the best way to learn about a subject is to teach it. But to level with you, I have a wildly incomplete education. Not in my day job, where I've been AI adjacent for over a decade. Anyway, I figured now would be as good a time as any to catch up on the state of things regarding this emerging phenomenon. My sense of it is it kind of feels like Pandora's box, maybe-ish. Much of my understanding on this topic has come from sci-fi stories, which usually depict us heading towards Shangri-La or dystopia. Like most things, I suspect the truth is probably somewhere in the middle. Now, along the way, we'll demystify some common misconceptions about things we thought we understood, but probably don't. Terms such as machine learning, algorithms, computer vision, and big data, they will be conveniently unpacked to help Perfecto. us feel. Ahí va. Ahí paramos. ¿Volviste, Julito? ¿Cómo no, señor? Le hablé al router. Ah, muy bien. Entonces subite vos de vuelta ahí después de este Dale. video. Qué Gracias, buen video. Brena. Un placer. Este tipo es Bueno, inspirador. ese video después lo miran porque son 8 videos. Y ese es el primero. Y están todos disponibles ahí. Entonces esperamos que Julito suba. Ahí Acá está. estoy, perfecto. Muy bien. ¿Dónde nos quedamos con Robert Downey Después, Jr.? claro, y después de ese ya lo vimos. Acá, No, para atrás. A ver. más para atrás. Human by Design era el de recién. No, más para atrás. Ah, ok. Entonces... No. Acá, ahí está. Ahí, Ah, acá. perdón. Acá Perfecto, está. muy bien. Listo. Bueno, entonces yo les decía a los chicos que este es el 1 de 8, que lo vean porque está buenísimo. Y lo que se está discutiendo ahí es, evidentemente, humanos e inteligencia artificial somos híbridos. Híbridos que son, todo híbrido es, las nuevas razas de perros y gatos son híbridos, nuevos cultivos son híbridos, la soja transgénica es un híbrido. Bueno, entonces estamos viendo qué tipo de híbridos seremos los humanos con inteligencia artificial. ¿Quién al servicio de quién? ¿Hasta qué punto pueden ser cocó? Y ahí entra toda la ciencia ficción que mencionamos muchísimo en el primer cuatrimestre, que tiene que ver con todas estas series que hay en Netflix, una más divertida que la otra, y algunas notas divertidas acerca de qué puede pasar con los robots. Adelante, Lito.
Y en ese sentido, hay muchas posturas sobre estas cuestiones, ¿no? La idea más importante acá es separar dos tipos de inteligencia artificial, lo que podemos llamar la inteligencia artificial de propósito general y la inteligencia artificial de propósito específico. La de propósito específico es la que vemos en todos lados, ¿no? Siri es de propósito específico. Todo lo que tiene que ver con un contestador automático es de propósito específico. E inclusive programas de ajedrez sofisticados, o AlphaGo, que le ganó al campeón mundial de Go, el que ganó a las damas hace 1000 años, el que ganó en Jeopardy, son todos ejemplos de inteligencias artificiales de propósito específico. Pero una general tiene que ser como nosotros, o sea, que tenemos competencias diferenciadas por personas, obviamente, y por grupos sociales, pero que son muy distintas en un área y en otra, ¿no? Y en ese sentido, este gráfico que tenemos acá oscila entre el pesimismo y el optimismo, ¿no? Si llegarán o no llegarán, y si llegan, si serán buenas o no para nosotros. Y acá se puede opinar todo lo que uno quiera, pero no avanzamos en ninguna dirección no, opinando, sino que tendríamos que ir viendo ejemplos concretos en cada terreno. Acá hay gente súper importante, como bueno, Stephen Hawking, o mismo Bill Gates, que están aterrados por estas cosas, y otros personajes como Elon Musk, o Zuckerberg, que están fascinados y no paran de aplaudir que vengan lo antes posible, ¿no? Y en el medio hay un personaje súper interesante, que se llama Nick Bostrom, que tiene un libro de superinteligencia, que está traducido al castellano, que habla de esto. Ya tenemos inteligencias artificiales que juegan al póker, el póker ya es más complicado, pero ya las tenemos. Todo lo que se puede algoritmizar se convierte en algo donde la inteligencia artificial te va a ganar siempre, obviamente. Lo ha hecho en el ajedrez ya, y lo está haciendo en otros deportes. Sí, Julito. Entre los puntos más fuertes de estas cosas está IBM Watson, ¿no? Watson es un programa muy potente de IBM, es el que se usó originalmente para ganar al Jeopardy, que Jeopardy es un programa de preguntas y respuestas abiertas, que supuestamente solo los humanos podíamos sobresalir en eso, y hace muchos años Watson logró ganarle a los 3 campeones norteamericanos que había en esto, y ahora te venden a Watson como que puede hacer diagnóstico médico, y de hecho lo está haciendo bastante bien. Cuando empezó el COVID, usaron herramientas parecidas a las de Watson para estudiar millones de radiografías y poder comparar una radiografía de un paciente que no sabemos si tenía COVID o no, con las que había antes, y la máquina puede hacer un diagnóstico mucho más rápido que un médico. Es decir, hay un montón de cosas dando vueltas ahí que tienen que ver con esta inteligencia artificial, y habría muchísimo para discutir. Pero nosotros en esta materia, en diseños de futuro, etcétera, lo que estamos imaginando es, bueno, ¿cómo sería diseños de futuros usando algoritmos? ¿Cómo podemos usar diseños de futuro usando inteligencia artificial? Y evidentemente se pueden hacer cosas inimaginables hace 50, 30, 20, 10 o 5 años atrás. Porque no solamente podemos manejar una cantidad de datos impresionante, no solamente podemos cruzar una cantidad de variables súper potentes, sino que tenemos algo que está dando vuelta, que es muy controversial, muy discutido, muy criticado, que es la posibilidad de que la máquina, el programa, la inteligencia artificial, la inteligencia Centauro, lo que fuera, haga sus propias hipótesis, tenga su propia heurística, haga sus propias preguntas, y que esas preguntas sean pertinentes, y que esas preguntas consigan respuestas que de otra manera no podemos conseguir. Un ejemplo muy famoso es en la búsqueda de nuevas medicinas, de nuevas drogas, donde la investigación cuesta millonadas. Para hacer una nueva droga se gastan entre 500 y 1.000 millones de dólares. Y hace unos años, un grupo de gente usando estrategias de diseño de videojuegos empezaron a simular posibilidades y encontraron la posibilidad de diseñar drogas con mucha efectividad usando estrategias de videojuegos e inteligencia artificial, ¿no? Entonces ahí hay todo un campo súper interesante, y las cosas que mostraba Renata esta mañana tienen implicancias para el diseño increíbles. Por ejemplo, el Guggenheim de Bilbao, que ya tiene sus años, porque tiene casi 20 años, un poco más, que fue diseñado por Frank Gehry. La estructura fue diseñada en esta idea de inteligencia Centauro. Frank Gehry, con unas supercomputadoras,
consiguieron unos diseños alabeados que eran imposibles de imaginarse, ni con la cabeza, ni siquiera que se pudieran construir. Y si la forma, bueno, yo estuve ahí en el Bilbao, durante años quise ir, ¿no? Y hace como, no sé, como 15 años fui por finalmente, nada más que, bueno, fui a un evento, pero en realidad era una excusa, era ir a ver el museo del Guggenheim de Bilbao, y entonces me fui corriendo el primer día, me tomé un tranvía que había, Bilbao, una ciudad hermosísima, totalmente cambiada después de la aparición del Guggenheim, y me fui hasta el Guggenheim para verlo de afuera, tardé como una semana en entrar, y de afuera era una cosa maravillosa, parecía una especie de catedral del futuro, con estas placas de titanio, que uno decía no podía creer cómo estaban colgadas de una dimensión monstruosa, una cosa bellísima, bueno, diseñado, codiseñado, un ejemplo de inteligencia de Centauro. Seguí, Julito. Y hace unos años, en el 2017, cuando yo estaba viviendo en México, hicimos unas jornadas muy condensadas, que duran 5 horas nada más, que están condensadas en este librito que está acá, que después salieron las memorias, donde convocamos a una cantidad de personajes, pero tipos top número 1 del mundo. Entre ellos estaba Blaise Agueras acá, ¿no? Manovich fue uno de los invitados, Brian Christian, Fox Harrell, una arquitecta interactiva que no pudo venir porque en ese momento estaban con la cuestión de la prohibición de los viajes por algún atentado terrorista, no sé qué había pasado. Justo había asumido Trump a principios de enero y empezó a prohibir todos los viajes y qué sé yo, que se llama Benaz Faraji. Y lo que hicimos ahí fue una conferencia, seguí, Julito, una conferencia súper interesante, porque fue súper compacta, ahí está el librito a la izquierda, este folleto, donde en ese momento, hace 3 años atrás, se hacía una evaluación a nivel mundial de a dónde había llegado la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, se habló de interfaces de voz, se habló de un tipo muy interesante, Jean-Pierre Cloppers, que tenía, en ese momento era uno de los que había trabajado en análisis de sentimientos, tratando de averiguar si él había predicho la victoria de Trump usando análisis de sentimiento, mucha cosa de metacognición, metaconexión, hubo artistas, hubo interacción de la audiencia, pasamos películas de ciencia ficción, algunas más positivas, otras más negativas, para que la gente eligiera en tiempo real cuál le parecía que era la más interesante, y después Manovich presentó, por supuesto, en esta figura que usó Julito hace poco, Show Don't Tell, cómo mirar 1.000 millones de imágenes, y Blaise Agueras terminó con una conferencia maravillosa que se llamaba The Better Angels of Our Nature, ¿no? Los mejores ángeles de nuestra naturaleza, donde iba haciendo una síntesis de todo esto, de lo que sale muchas de las cosas que estamos comentando acá. Sí, Julito. Tuvimos como un año para preparar eso. Entonces, cuando estábamos armando eso, eran 9 oradores, cada orador hablaba nada más que 20 minutos, los contactamos 6 meses antes, tuvimos charlas con ellos, les mandamos las preguntas, ellos mandaron las presentaciones, tuvimos un día anterior que nos encerramos en el Centro de Diseño, que es esta increíble facultad de diseño que hay en México, en la calle Constituyentes, ahí cerca, enfrente del bosque de Chapultepec, y ahí hicimos como una especie de conferencia en tiempo real anterior al día, o sea, hicimos como un ensayo general de la conferencia, ¿no? Estando los 9 oradores y algunos del equipo de diseño de la conferencia. Entonces ahí lo que estábamos viendo eran los peligros que la gente avisora en el horizonte, ¿no? A nivel personal, local y global. Algunos son particulares, no me importa gran cosa, mala suerte si me pasa, como que me roben el coche, ¿no? Otros son finales, terminales. La muerte, bueno, eso es irrevocable, el genocidio pasó en un montón de lugares, y cuando uno veía la combinación del global terminal, ahí aparecía la inteligencia artificial y a la izquierda el afinamiento de la capa de ozono, ¿no? Si miran a la izquierda, cuáles son las peores cosas que podrían pasar a la gente a nivel mundial, la guerra nuclear, la pandemia, se ha hablado de la pandemia, la nanotecnología, los riesgos que no conocemos, pero la superinteligencia será uno de esos riesgos, ¿no? Entonces ahí está dando vueltas siempre esta cuestión de ojo con la inteligencia artificial. Seguí, Julito. A ver, pasamos esto que está muy interesante, este video. Esta fue una conferencia que se hizo unos meses antes en Nueva York,
sobre estos temas, pero impresionante cómo armaron esto. Y estaba en el espíritu del tiempo, ¿no? Año 16, 17, venía después de la compra de Deep Learning. Augmentation is about looking to the future. The question isn't should we or shouldn't we, because it's absolutely going to happen. Augmentation, if it becomes standard, will be used for bad purposes. Nobody doubts that. We're looking at reshaping the face of human nature, something that has never even been able to be talked about before. Bueno, entonces ve que el tema este de la augmentation, de la inteligencia artificial, estaba en el espíritu de los tiempos ahí, y por eso lo tenemos acá como en este formato de inteligencia Centauro. Y ahora vamos a avanzar. Fíjense que mucha inteligencia artificial, pero la tecnología no nos salvó del COVID. Seguí, Julito. La revista esta, que es una de las biblias de estos temas, es la revista de tecnología del MIT. Las dos de la izquierda son tapas de principios de este año, diciendo, bueno, mucha inteligencia artificial, mucha tecnología, mucha promesa, pero al final, cuando llega la pandemia, no estábamos preparados, no supimos qué hacer, la resolvimos pésimamente mal. Estados Unidos tiene... Y esas son las razones por las cuales está perdiendo las elecciones Trump, ¿no? Para conectar lo que decía había al principio, porque estábamos hablando del pulso del mundo y qué tiene que ver con esto. Y ahora sí, y con esto vamos cerrando la presentación, damos un salto de algo de lo que no se habla mucho, y que es no de la inteligencia artificial micro, no de la inteligencia artificial de una empresa, no de la inteligencia artificial de un laboratorio, sino, ¿qué quiere decir esto de inteligencia artificial a nivel político, a nivel global, a nivel institucional? ¿Qué podemos decir con cierto interés y valía? Adelante, Julito. Y ahí entra el tema este de los labs, que lo trabajó Angie hace poco, centrándose fundamentalmente en el Media Lab. Pero a mí me gustó poner este de acá, porque este de acá es el Media Lab de Madrid, el Media Lab Prado, que originalmente era un sucucho de 150 metros cuadrados, que lo manejaba un gran amigo que es Marcos García, que hacía lo que podía con 2 pesos, y de repente se dio una oportunidad, una cosa rara de política del ayuntamiento y política local y qué sé yo, que había un edificio, que era una antigua serrería, que tenía 4.000 metros cuadrados, el ayuntamiento puso 5 millones de euros para arreglarlo y quedó, esta es la nave central en el primer piso, pero si lo visitan es divino de punta a punta el lugar al que vayan. Tiene laboratorios de 3D, tiene laboratorios de ciencia ciudadana, tiene laboratorios de periodismo de datos, tiene laboratorios, ahí uno va con su proyecto y lo puede llevar adelante, están todos espacios abiertos, tiene una biblioteca preciosa con un montón de material de última generación. Trabajaron también con abejas, porque se están muriendo las abejas, a ver qué se puede hacer para recuperarlas, con el barrio, los proyectos de Mara Balestrini, cuando ella aterriza en Madrid, pone un pie en este lugar. Y lo que me parecía importante del Media Lab, seguí, Julito, es esta idea de que este tipo de espacios son los espacios en donde ahora se está creando el futuro. Son muchos espacios, son miles y miles y miles de espacios en todos lados, hay de todo tipo. Nosotros conocemos unos cuantos, hemos contribuido, hemos tenido algunos chiquititos nosotros mismos cuando teníamos el Conectar Lab, lo que hicimos el año pasado con Montserrat, con su pequeño makerspace, el espacio gigantesco que hicimos en México,
la escuela Magem, pero es esta idea de Archaeology Labs, ¿no? Son lugares donde estamos fabricando el futuro. Queremos hacerlo acá también en San Andrés, a ver cuando tengamos por fin presencialidad. Sí, Julito. Y ahí entró esta idea, fíjense, Facebook creando su propia inteligencia artificial, una inteligencia artificial para crear inteligencia artificial. Esta es una empresa monstruosa que tiene unas ganancias fabulosas, facturas entre 40 y 50 mil millones de dólares por año. Bueno, lo que factura Mercado Libre, lo que vale Mercado Libre, no lo que factura Mercado Libre, ¿no? Y entonces, todas las empresas están atrás de qué. Seguí, Julito. Estamos dando vueltas alrededor de inversiones. Estas son empresas. Guaira, la que está abajo, es la incubadora de startups de Telefónica. Arriba Intel, ¿no? Estas son empresas que se compran, empresas de inteligencia artificial. Como en los últimos años, estas empresas de inteligencia artificial, que en general son startups, son pequeñitas o no son tan importantes, las grandes empresas están mirando todo el tiempo, tienen, así como están en el arte, están estos personajes de teatro, de cine, etcétera, que están haciendo scouting, están tratando de ver, bueno, a ver quién puede venir para acá, para allá. Bueno, hay gente en las empresas que lo que están mirando es qué se pueden comprar, ¿no? Y acá hay un ejemplo de las empresas que han comprado. Sí, Julito. Y si bien el gráfico es un poco viejo, porque es de Nature, pero seguro se puede actualizar, cómo la inversión en tecnologías que usan inteligencia artificial ha subido en los últimos años. Fíjense que en el 2011 no pasaba nada, qué sé yo, y la erupción se da entre 2014 y 2015, justo cuando Google compra DeepMind. Sí, Julito. Pero lo que nos interesa es, por un lado, a la derecha, la guerra, ¿no? La guerra a muerte, por un nuevo orden mundial, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y a la izquierda, una cosa rara, esto es una noticia que salió hace poquito en La Vanguardia, que dice, el nuevo objeto de deseo, ser la nación de la inteligencia artificial en vez de ser una nación startup. ¿Sí? ¿Y de qué estará hablando, no? Cuando dice nación startup. Ahí aparece este librito, Startup Nation, un libro del año 2009, de estos señores Dan Senor y Sol Singer. Esta es la versión en castellano del librito ¿no? Y ¿de qué estaban hablando ahí, no? ¿Qué era esto de Israel? Fíjense que en el gráfico aparece a la derecha Israel, un gran ecosistema, 6.000 startups activas, ¿no? 350 centros de investigación y desarrollo. Muchos centros de desarrollo de grandes empresas que están ahí, cada año esta increíble cantidad de nuevas startups, ¿no? Y ahí nos viene la gran pregunta, Israel, ¿por qué Israel sería la Startup Nation? Yo cuando miré esto no entendía nada, le pregunté a mi amigo Edmundo, o sea, mucho de Israel, me contó alguna cosa, pero no lo entendía. ¿Israel qué es? Es un país chiquito, un país que tiene 7 millones de personas. Pero sin embargo, y está en guerra constante, ¿no? No tiene recursos naturales, y tiene un producto per cápita de las startups que es más grande que de Japón, China, India, Corea, Canadá, etc. Entonces, ¿qué pasa en Israel que tiene esta capacidad de emprendedurismo? Y fíjense dónde encuentran los autores la clave. En el servicio militar obligatorio que tienen que hacer todos los israelíes jóvenes, entre ellos Nelly Oxman, que también lo hizo. El servicio que se llama Fuerzas de Defensa de Israel, es un entorno nada jerárquico, donde la creatividad e inteligencia son muy valorizadas, donde se puede cuestionar mucho las órdenes de arriba. De hecho, en la mayoría de los casos puede pasar que de repente un chofer de taxi termine mandando dentro de la fuerza, porque son 2 años obligatorios, que termine mandando a un millonario, a un emprendedor que también tiene que hacerla, ¿no? Entonces, ahí hay un dato súper interesante. El otro es que 9 de cada 10 israelíes son
inmigrantes o descendientes de inmigrantes. Otro dato que es súper interesante es que, y es negativo eso, que la mayoría de las empresas, ellos tienen un montón de startups, pero no tienen ninguna como Nokia, como Samsung o como IBM, y es porque en general se las compran las empresas internacionales. Pero en esta dinámica de la innovación israelí encontramos una cosa fascinante, ¿no? Que es esta cosa contestataria, esta cosa de estar en guerra, entonces estar siempre prevenidos, de que los más fervientes pacifistas igual tienen que hacer la conscripción, que esta conscripción no es barata, porque como siempre está en guerra, vos puedes, de repente te encontrás vos haciendo la conscripción no como voluntario, sino obligatoriamente, en medio de batallas y cosas rarísimas, ¿no? No es un servicio militar como era el argentino, que vos te ibas al sur a pastar las vacas, ¿no? O a cuidar caballos de carrera, como me tocó a mí cuando le hice en el remonte y veterinaria, el comando de remonte y veterinaria. Entonces hay un montón de rasgos muy interesantes, idiosincráticos, que nos muestran que hay una Startup Nation. ¿Seguís, Julito? Y la novedad ahora es que esta Startup Nation, y especialmente en el caso de Israel, se está convirtiendo en una nación de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahora, bueno, es un compromiso tremendo del gobierno israelí en desarrollo de la inteligencia artificial, toda una política activa de digitalización del sistema público, lo llaman Israel Digital, lo que están haciendo también inversiones opacas en lo militar y en la seguridad, y no solamente Israel, que Israel sería el ejemplo más interesante, porque venía de esta tradición de Startup Nation, sino que aparte de China, Estados Unidos y Europa, tenemos algunos ejemplos en Gran Bretaña de cosas muy interesantes. Hay un artículo de Andrés Pedreño, que es un amigo que hemos conocido en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, se los pongo acá, porque está muy bueno esto, para ver de qué estamos hablando, donde se va viendo en qué dirección va yendo Israel. Seguí, Julito, que vamos terminando con esto. Fíjense que Macron, el presidente de Francia, quiere él también ser una Startup Nation. Y eso es interesante porque lo que estamos viendo es cómo países como Israel, Inglaterra, Corea, para no hablar de China y Estados Unidos, están dándole un enorme valor a las startups. Nosotros tenemos un amigo que se llama Mariano Martino, que fue el director de startups de Telefónica, trabajando en esa empresa Guaira, y ahora es el director de startups de Microsoft para toda América Latina. Así que Mariano, que es un egresado de la UBA, porque es un egresado de ciencia política, que estuvo con nosotros en el verano, vino a dar una charla cuando dimos Westworld este verano. Mariano sabe muchísimo de esto y nos ilustra acerca de la importancia de las startups. De hecho, no sé si se enteraron que el Mercado Libre acaba de crear una compañía de aviación en Brasil. El 80% del negocio de Mercado Libre es en Brasil y ya tiene su propia compañía de aviación. Mientras que acá no podía tener ni un cochecito para pasear a los bebés, ¿no? Y que se tuvo que ir del país el CEO, ¿cómo se llama, Julito? ¿El CEO de cuál, Ale? De Mercado Libre. Marcos Galperín. Galperín, ¿no? Marcos Galperín. Y a la derecha lo que tienen es una cosa súper interesante, que es la idea de nación prototipo, ¿no? Que es de China, y las promesas que tiene innovación. Seguí, Julito. Este personaje que vemos ahí es un personaje muy extraño, es un príncipe de una casa saudí, él está está en los Emiratos Unidos Árabes, Emiratos Árabes Unidos. A la izquierda tienen el Burj Al Arab, es el edificio más alto del mundo. Tiene 800 metros de altura.
tiene un hotel ahí arriba de todo, lo vi presencialmente, estuve ahí en Dubái, es una cosa monstruosa, como aparece en la foto, y este personaje está ahí porque en el año 2017 los Emiratos Árabes decidieron desarrollar una estrategia de Artificial Intelligence Nation, mucho antes de que se hablara ahora este artículo de La Vanguardia del año 2020. Eso lo dijo en 2017. Entonces le dijeron, nosotros no vamos a desarrollar una estrategia digital. Lo que vamos a hacer es desarrollar una estrategia de inteligencia artificial para todo el país. Y lo presentaron de este modo. No hicieron un libro, no hicieron una conferencia de prensa, sino que lo hicieron al mejor estilo videotuber. Y mostraron este video. Esto parece Minority Report, ¿no? Pero no es Minority Report, es el... Avengers, un Marvel. Claro, parece que fuera una publicidad de Marvel, pero es la publicidad de Marvel Emiratos Árabes Unidos. Entonces, para ir cerrando, chicos, quedan dos cosas. Una es interesante porque va conectando todo. Es esta idea de que el futuro de todo, ¿no? El futuro del trabajo, ¿no? Es esta combinación de estas nuevas tecnologías que ustedes suponen que van a ser los más hábiles para manejarlas, de este nuevo humanismo, que es algo que no abunda en este terreno y es lo que tratamos de poner nosotros con Julito. Nos pidieron, en realidad la facultad nos pidió, metan mucho humanismo. Nosotros pusimos un poquito de humanismo, y por lo que ponemos bastante de tecnología y también de historia, ¿no? De storytelling, de cómo se narra, cómo se cuenta, porque ahí está introduciendo todo el tema de la nueva economía, la nueva inteligencia artificial y la nueva cultura. Pero en esta combinación de círculos, como decía Renata, que a Manuel le encantan los círculos, es un hombre de círculos, hay algo en los círculos que nos está contando intersecciones, nos está contando superposiciones, nos está contando formatos de alineamiento de las cosas que de otra manera no podríamos ver, si no fuera un gráfico como este de círculos. Seguí, Julito. Y a mí me parece que este es el mensaje que les queremos dar. Nosotros no mandamos mensajes, entonces llámenlo metamensaje o inframensaje o postmensaje, o no mensaje, que lo político es digital. No es que lo digital es político, que también es, pero lo político es digital. Todo se está jugando en estos procesos de digitalización. Miren, por ejemplo, lo que está pasando con el conteo en Estados Unidos. El conteo de los votos, así conectamos con el principio, el conteo de los votos se hizo muy rápido en los estados en donde ganaron los demócratas. ¿Por qué? Porque habían puesto desde hace 20 días un equipo enorme de gente a trabajar en esto, preparar los votos, y en el momento que se abrieron los polls, se abrieron las urnas, se contabilizaron todos de uno los votos, directamente. Los estados republicanos, que no les interesaba o pensaban que esto no iba a pasar, o que la estrategia judicial iba a invalidar, la fantasía de que no iban a aceptar los votos que entraran después del 3 de noviembre, cuando en realidad la ley dice que los votos, mientras estén stamped, estén sellados antes de las 12 del cierre de comicio por estado, ¿no? A las 6 de la tarde, según la hora que corresponda. Si fueron emitidos antes, valen.
y valen por mucho tiempo, valen por una semana, valen por 2 semanas, depende en cada lugar. Y Trump lo que está haciendo ahora es decir, no valen porque no llegaron a tiempo. Aparte de que hubo problemas de logística, no sabemos si espontáneos o no, la cuestión es que el cómputo se está atrasando porque estos estados no aceptaron esta cuestión de que lo político es digital. Seguí, Julito, con la última observación que tiene que ver con este amigo, Daniel Innerarity. Daniel Innerarity es un filósofo vasco, es una de las personas más talentosas que existen. Ha publicado más de una decena de libros, 15, 20 libros, pero por lo menos en la última década unos 10 libros. Y él nos invita a entrar a la sociedad del desconocimiento. Es una de las pocas personas que se animan a hablar de la desinformación y del desconocimiento. En enero de este año había sacado ese libro, el primero a la derecha, Una teoría de la democracia compleja. Si les interesa se los podemos subir después, gentileza de la biblioteca privada del Conde Chikov. Y había sacado ese libro, que es un libro impresionante, donde él básicamente lo que está diciendo es, si no nos tomamos en serio la complejidad de todo, sobre todo de los procesos políticos, de los procesos democráticos, no vamos hacia ningún lado, solamente autoritarismo, reduccionismo y estrategias de judicialización. Y en el medio vino la pandemia, entonces sacó este libro mucho más chiquito. Estas son las mismas colecciones donde está el libro Lo Viral, ¿no? De Galaxia Gutenberg, donde está el libro de Carrión, y saca este libro, Una filosofía de la crisis del coronavirus. Y lo que Daniel insiste mucho en una nota que salió ayer en Clarín, acá, transcripta en Clarín, una nota donde él estaba diciendo cómo es la cuestión, porque nosotros a los intelectuales no les queremos nada. Los intelectuales son personas que hablan, opinan, parecen invitados de programas de televisión argentina, ¿no? A los que van a los panelistas, ¿cómo le dicen acá los panelistas, ¿no? Así que van a los paneles. Los intelectuales no les queremos nada porque no saben de ciencia, no saben de datos, no saben de... tienen alguna teoría en la cabeza, que sé yo, nada. Como dijo Cristina en su carta, ¿no? En la Argentina todas las teorías se estrellan. Y dice, bueno, entonces vamos a crear los expertos. No podemos crear los expertos, porque hay expertos de un bando, expertos del otro bando, expertos de cosas muy chiquitas, expertos de cosas muy grandes. ¿Y a quién le vamos a creer entonces? Bueno, lo que tenemos que hacer, dice, es creer en los ciudadanos informados, en ciudadanos alfabetizados para entender la complejidad. Básicamente lo que necesitamos es gente, no dice así porque complexólogos, no dice complexólogos, pero quiere decir gente que se tome en serio la complejidad y que pueda convertir esa complejidad en vectores para tomar decisiones. ¿Y quiénes son esos? Los visualizadores de información. No casualmente Alberto Cairo hace años que da conferencias todos los fines de semana denunciando las mentiras de Trump, usando visualización de información, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo en este momento, donde queremos pasar de Startup Nation a Nation de inteligencia artificial, donde estamos viendo, no sabemos quién ganó las elecciones de Estados Unidos, donde en Argentina tenemos una grieta cada vez más grande, donde seguimos discutiendo no sabemos qué, pero mueren casi 500 personas por día de coronavirus. ¿Dónde estamos viviendo? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, para tratar de entender eso y para que no se repita, tenemos que ir hacia una democracia compleja, tenemos que ir hacia una filosofía de la crisis, tenemos que tomarnos en serio la sociedad del desconocimiento y usar todas estas herramientas en favor de la gente y a favor de la gente, y no de pequeños núcleos, llámense círculos rojos o minorías o enquistados que están manejando los países de hace décadas, pero ya no tienen con qué, entonces ya no saben ni qué mentir ni cómo mentir. Terminó, Julito. Ahí está. That's it. Excelente, bien, muy bueno. Rena, vamos a hacer algo. Cortá ahora la grabación, así la puedes empezar ya a